detalle que siempre pasa con esto es empezar a grabar. Entonces, una vez más, Javier Ríos, asesor de psicopatología, del curso de psicopatología. Quisiera que esta sesión sea un poco más para reflexionar sobre los contenidos. Entonces, abro cualquier participación es aceptable. No hay respuestas correctas e incorrectas. Recuerden que estamos hablando de psicopatología. Es una rama bien interesante de la psicología en sí. Entonces, con gusto los escucho. Es que me dice que están en el trabajo unas personas, pero me parece, nos dice Iván, que el abordaje inicial ha sido muy claro respecto al campo de la acción y la relación que existe con muchas otras disciplinas. Muy bien, a gusto, Iván. La relación con las disciplinas es bien importante. Ah, Eso es algo que ha cambiado en los últimos años. Adelante, Judith, si quieres hablar. Sí, pues bueno, me ha parecido muy interesante esta materia de psicopatología porque, bueno, iniciamos viendo un caso, ¿no? De una chica que pues normaliza, ¿no? De que, pues se me va a pasar, es normal que me sienta así y demás, ¿no? De pronto tenemos tanta carga de trabajo, tanta carga emocional de muchas cosas, de casa, de hijos, de bla, bla, bla. Entonces, de pronto decimos, es normal y cuando tenga vacaciones, pues ya me voy a relajar. Pero sí es importante, ¿no? Bueno, al menos me visualizo mucho en este caso de Jessica, ¿no? Que de pronto, Ujú. tienes dolor de cabeza o pesadez en la nuca o cosas así que dices, pues ya me vitamino y vamos, ¿no? A lo que sigue. Pero sí es importante manejar la situación de que, pues, te atiendas, ¿no? Más allá de un mejor hábito, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que por ahí quisiera, digo, te agradezco mucho tu participación. Ahorita quiero comentarla. Solamente quiero preguntar si alguien tiene más un comentario acerca de lo que les ha despertado el análisis del caso de Jessica. Lo que ustedes hayan pensado, identificado así como Judith, incluso decir, ay, soy yo, ¿no? O en algún caso, pues nos vemos orillados de repente a eh, eh, jerarquizar el funcionamiento social, la expectativa que se tiene sobre nosotros, sobre nuestras experiencias físicas. Entonces, no sé si alguien quisiera participar desde ahí, que tengamos un poquito más. Entonces, nos vamos a hacer preguntas y tendré que elegir al azar personas que estén en trabajo, podrán escribir y personas que se tengan que retirar, pues bueno, tendremos que esperar en silencio su respuesta. Entonces, pues, bueno, si no hay una, quisiera hacerles una primera pregunta que tiene que ver justo con lo que nos establece el caso, que tiene que ver con la normalización, ¿no? Y cuando preguntaban un poco sobre, Pau nos dice, vamos a leer. Dice, me ha llevado a pensar que no atender estos aspectos que podrían parecer normales puede llevar tantas veces hasta el suicidio. Justo, gracias, Pau. Justo ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio, que pues como tal, como conducta autolítica que termina la vida, está ligada a muchos factores de salud mental. Principalmente trastornos como la depresión, el consumo de sustancias, trastornos como del tipo del espectro como más de esquizofrenia, psicosis, disociación. Y justo quisiera como preguntarles un poco sobre, pues, cómo empieza precisamente en estos problemas, que es algo que nos lo platica el caso de Jessica, que es empieza a haber experiencias que la misma Jessica empieza a identificar como no normales o incluso desagradables. ¿Cuáles creen ustedes? Y ustedes lo respondieron, pero si nos ponemos a pensar otra vez en el mismo caso, ¿qué es lo que caracteriza a estas señales de alerta para Jessica? También nos lo reportó ahorita Judith. ¿Cuáles serían estas primeras señales de algo no está bien o algo ya no es normal? La permanencia en el tiempo, ok, justo, muy bien. Pero la permanencia, Pau, perdón, que sí quisiera como enfatizar. ¿La permanencia en el tiempo de qué? O sea, ¿qué permanece más en el tiempo en el caso de Jessica o lo que nota Jessica? Creo que eso es, o sea, sí, hay cosas que de repente sí, como decía Judith, porque pues, esperamos que pasen, ¿no? Incluso ya nos vamos de vacaciones y se nos va. Pero ¿qué es eso? Que se nos va.
que están viéndose otros comprometidos otros ámbitos de su vida, que duran más las emociones negativas, desánimo y desinterés. Ok, interesante, ¿no? Porque esta es la primer parada que quiero hacer el día de hoy, que tiene que ver con cómo identificamos, y ustedes, y es entendible porque estamos empezando en este nivel de psicopatología, pero también las personas que no van a ser psicólogos o no estudian, Judith nos dice la irritabilidad, del aislamiento. Empezamos a identificar estas expresiones y estas experiencias como los principales síntomas de un posible problema, que después puede convertirse en psicopatología y ahorita vamos a ver las condiciones en las que esto deja de ser una experiencia, las emociones negativas, el desánimo, el desinterés, tener menos, como que de repente estamos como fallando un poquito en otros ámbitos y la irritabilidad y el aislamiento es algo que todos ustedes y yo podemos tener en algún momento de la vida. Estos experiencias no necesariamente son síntomas. No hablan de que son parte de un diagnóstico más grande llamado trastorno mental del tipo que sea. Platíquenme ustedes a través del mensajero o a través de micrófono, ¿cuándo creen ustedes que una experiencia como el desinterés o el desánimo se convierte en un síntoma de un trastorno mental? No hay respuestas correctas, incorrectas. Luna, no sé cuando ya atenta con la salud, ¿ok? Puede ser cuando ya atenta con la salud. Podemos hablarle de salud física quizás, salud mental, integridad física, como en el suicidio. Hood dice cuando interfiere en su día a día. También es cierto, podría interferir ya con su día a día en actividades que consideramos, ¿no? Pero es interesante, o sea, cuando el desánimo te interfiere en el día o cuando de desinterés, por ejemplo, de lavarte los dientes, atenta ya contra tu salud bucal, ¿estaríamos hablando ya de un trastorno mental? Interesante pregunta. Esto ya estamos haciendo psicopatología, ¿eh? Claro que no estoy haciendo preguntas nada más por hacerlas. Esto tiene que ver con la psicopatología. El desinterés por la salud bucal, por ejemplo, ya es un trastorno mental. El desánimo por sí mismo cuando interfiere en su día a día ya es un síntoma de salud mental o de trastorno mental. Ok, Pau nos dice cuando es persistente, incapacitante. Muy bien, estamos generando algunas de las cuestiones, pero fíjense que dentro de sus preguntas, y gracias, aquí vamos a hacer el primer corte, que es, fíjense que muchas de sus preguntas cuando decían, bueno, ¿qué cosas podrían estar pasándole a Jessica o cuándo ya es un problema? Y justo mucho de la respuesta versaban un poco sobre pues que ya cuando tiene discapacidad, ya no está en presente estos problemas de salud, cuando ya interfiere en su día a día. Y esto es importante porque como tal tenemos que entender que la psicopatología como una ciencia que estudia identifica las conductas anormales para clasificarlas, entenderlas, proponer tratamientos y también generar explicaciones acerca de su origen establece como una primera condición que una experiencia por sí misma no es síntoma de un trastorno mental, ¿no? Tiene que haber esta, por ejemplo, que nos dice Pau, la cuestión incapacitante social. Pero no solamente tiene que ser el desánimo, tiene que ser otras condiciones de salud, o tiene que ser otros síntomas, o sea, como una constelación de síntomas que estén presentes y que estén generando esta condición de salud o estos impactos en la salud. Y muchos de los impactos que de repente identificamos son estos, ¿no? La irritabilidad, el aislamiento, las cuestiones físicas externas observables que tienen que ver con el funcionamiento, lo que se espera de una, pues, de convivencia normal. Aquí la pregunta es, entonces, ¿dónde queda en esto que es las emociones negativas, el de ánimo, desinterés, irritabilidad, todos los posibles síntomas? Cuando se juntan, pues, no son síntomas por sí, son experiencias. ¿Dónde queda la experiencia única de la persona? Es una pregunta interesante porque parecería que en psicopatología lo que hacemos, parecería, ojo, que es como identificar estos puntos y decir, entonces tiene tal trastorno, tiene tal enfermedad, ya tiene problemas de salud, ya le duele la cabeza, ya no está yendo a la escuela. eh, Parecería que solamente un síntoma, por ejemplo estos, de irritabilidad, aislamiento, solo son síntomas cuando ya no dejan funcionar socialmente. Pero eso será lo más importante en una cuestión de un diagnóstico en psicopatología.
será lo más importante cuando atendemos a una persona con un trastorno mental, ver si ya no está funcionando bien en sociedad. Platíquenme lo que piensan, así lo primero que piensen acerca de estas reflexiones. No se preocupen, esperamos, ¿eh? Es esta parte de darles tiempo, de saber que podemos reflexionar un poquito más sobre esto. También quedará para la grabación, espérame, sí, sí está grabando, que tengamos esta pausa para sus compañeros, también puedan reflexionarlo, eso es lo más importante, o sea, cuando identificar cuando ya dejó de funcionar socialmente. Analogía es lo importante para un diagnóstico de un funcionamiento de una persona es, va o no va a la escuela, trabaja o no trabaja, se baña o no se baña. ¿Sería eso? Respuestas correctas y incorrectas no pasa nada, ¿eh? O sea, no hay respuestas correctas e incorrectas. Pues aquí tengo mis notitas. Judith nos dice, más bien, ¿qué tanto le está afectando en su vida personal? Vamos bien, ahí vamos bien. La vida personal, ¿no? O sea, no con lo que está haciendo afuera, ¿no? No lo que, los resultados que está dando. O a lo mejor sí es una parte importante, digamos que si lo partimos como un pastel, es una parte, una rebanada del problema. Pero Iván nos dice, yo pienso que también en ocasiones la propia persona percibe en su conducta ha cambiado y que tiene una alteración en su conducta. Excelente. Hay una alteración en la conducta. Pero para que sea un trastorno mental, fíjense que esto es bien importante, tiene una condición muy específica, muy, muy específica. Esta alteración en la conducta, ¿qué debe de producir en la persona? Muy bien, Judith. Vamos bien, ahí nos estamos acercando. Muchas veces mostramos una buena cara ante la gente, pero cuando estamos en soledad, la persona se puede derrumbar. La alteración de la conducta, el que una persona se derrumbe, nos está mostrando qué. ¿Qué tendría que mostrarnos para que sea considerada psicopatología o un estado psicopatológico? Entonces vamos a empezar a presentar esto. Leo su respuesta. Ah, el chat. Perdón, aquí está. Nos dice el chat. Dice, una buena cara. Ajá. Afecta su funcionamiento no solo social, sino personal, laboral, biológico. Y nos dice Judith, muchas veces mostramos sentirse incapaz de seguir adelante en la vida, no encontrar salida. Muy bien. Pero por haberles dado como muchas vueltas, pero creo que es importante que ustedes sepan esto. Pregúntate, ¿dónde está el share? Ahí está. Ay, nada más que salí como en un ángulo muy raro. Bueno, alguien ya se desconectó. Bueno, hay que entender que uno de los puntos más importantes de la psicopatología es que genera sufrimiento en la persona. No olvidemos eso. La psicopatología como tal tiene una de las condiciones y por las que existe la psicopatología como campo de análisis es precisamente vamos a ponerle aquí mejor, content site, vamos a ver cómo se ve así. No me gusta tanto, pero bueno, vamos a dejar, no, porque si no no se va a ver. Mejor voy a ponerlo solamente como fondo. Ahí está. Y ya me ven por aquí. Share. Listo. Ya luego vemos cómo lo arreglamos. Entonces, el sufrimiento es una de las partes más importantes de la cuestión psicopatológica. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué esto es importante y cómo el abordaje de psicopatología en los últimos años y en el último siglo ha cambiado de su concepción original que iba un poco más a lo que pues, se pretendía que era un análisis para ayudar a las personas para comprender el sufrimiento de personas que parecía estaban presentando síntomas que estaban fuera de su poder, ¿no? Fuera de su control. Entonces, vamos a hacer esta cosa muy rápido porque quisiera presentarles una diapositiva muy especial para mí. Otra vez pregunta al auditorio. Ahora somos Luna, y Judith, Paola e Iván, esperando que los demás que se estén escuchándonos. ¿A ustedes qué palabra viene a ustedes o qué palabras vienen a ustedes cuando escuchan la palabra clínica? También para nuestro auditorio en la grabación.
pueden ponerlo en comentarios en el video, ¿no? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué viene a su mente? ¿Para qué les representa la palabra clínica? Muchas gracias, Luna. Nos dice lugar donde se atienden a los pacientes. ¿Bien? ¿Alguien más, aparte de Luna, Judith, Paola o Iván? Ah, dice, Judith, atención a la salud a la persona. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Evaluación cuando se habla de estudios o examen de salud mental. Bien, excelente. Pero fíjense que todo tiene, justo pasa por la cuestión de la atención a la persona, a su salud y su evaluación, ¿no? Cuando se habla de estudios, vamos a una clínica cuando estamos como diagnóstico más complejo, ¿no? De sabernos y cuando vamos en cuestiones, como digamos, como de salud física o de salud mental, pues esperamos que nos atienda una persona con conocimientos en clínica. Y aquí lo interesante, y es la imagen que están viendo ahorita en pantalla, tiene que ver con con el origen de la palabra clínica. El doctor lo que Iván nos dice, se refiere a la manifestación de las enfermedades. Excelente. O sea, todos vamos bien, todos vamos girando, pero vamos a centrarnos en esto. ¿Qué está haciendo la persona, el doctor, en esta imagen? Igual, chat, micrófono, como quieran. ¿Qué está haciendo Este es el doctor. Esto se llama La pintura del doctor de Luc Flides del siglo XX, ¿no? Sería, no, 20, 19. Iván nos dice que está observando, está analizando cuál es la posición de su cuerpo. Y ahí está como la respuesta a esta pregunta capciosa quizá, ¿no? Bueno, no es capciosa, es como más de disertación, de análisis. ¿Cuál es la posición que tiene su cuerpo, Iván, para poder analizar y observar? ¿Pensativo? ¿Alguien más, por favor, que nos pudiera describir cuál es la posición que está teniendo su cuerpo? Intrigado, ¿no? Puede estar intrigados, es como que su posición denota esto, pero si pudiéramos decir su cuerpo está, ¿cómo está su cuerpo? Judith y Paola, vamos a ver si nos pueden apoyar con esto también. Ujú, ujú. Ahí va, nos dice la palabra inclinado. Y no está ahí la palabra clina, o sea, la raíz etimológica de clínica. Inclinado, clínica, tienen el mismo origen etimológico. Esta persona está haciendo clínica. ¿Por qué es y de dónde viene? Clina viene de inclinarse, de acercarse más hacia las cosas. La clínica empieza como esa intención, se fijan y nos ponemos un poco en el momento de esta persona, como nos dice muy bien Luna y también nos dice Pau, nos estaba comentando Paula, está haciendo una evaluación, está intrigado, está pensativo, está observando y analizando, está integrando todos sus conocimientos en ese momento para poder explicar lo que le pasa a una persona o qué está afectando en la salud de la persona. Nosotros como personas profesionales que estamos abordando esta área de la psicopatología, ¿no? Está íntimamente relacionado con la psicología clínica, porque se trata no solamente de encontrar lo evidente, lo que estamos hablando al principio, que son estas pequeñas señales de que algo no está bien. Tenemos que integrarnos todavía más, inclinarnos hacia la persona y tomar más datos, no solamente de lo que nosotros pensamos, conocemos, sino también de la persona. En el caso del doctor, pues sí, sabemos que puede ser desde la coloración de la piel, el ritmo cardíaco, la respiración, lo que comió, lo que no comió, si tiene alergias, si lo mordió un perro, si se pasó al lado de alguna cuestión como alérgica. Entonces, es también parte de nosotros, de nuestra labor. ¿Por qué lo decimos así? Es importante que ustedes sepan que la psicopatología, si bien es una rama es algo que estudiamos desde psicología, es de hecho una rama de la medicina, ¿no? Empezó como una rama de la medicina. Y psicopatología es parte de esto que llamamos nosografía, que es la nosografía en medicina, es la nosología, perdón. Esa parte de la medicina que se dedicaba
no tanto a tratar, sino a clasificar los diferentes síntomas. A ver, ¿cómo le llamamos cuando un grano tiene bordes definidos, bordes indefinidos, está abultado, está hundido, tiene una coloración exentemosa, ta, 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 ¿no? Eso es la nosología. Y lo que empezó como un esfuerzo fue decir, a ver, aquí hay un montón de personas que están presentando síntomas que son generalmente atendidos por médicos, pero que necesitamos empezar a describirlos para saber entre todos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si bien el término fue acuñado por Carl Friedrich August Ernst en 1831, el padre de la psicopatología moderna y el que le da esta, eh, como empuje más filosófico, más humano, es Karl Jaspers, ¿no? Acuérdense siempre de Karl Jaspers. Karl Jaspers. Él lo que innovó fue a seguir utilizando métodos de ciencias naturales, que era lo que generalmente se utilizaba para la medicina, pero integrando las comprensiones modernas de las ciencias humanistas o de las ciencias sociales, ¿no? Estos dos aspectos podían explicar mucho mejor los síntomas psicológicos, conductuales de las personas. No solo pensar, es que un nervio, una dendrita ahí como que se movió, o cuando decían que pensaban que la histeria era una cosa de que se le movía el útero a las mujeres por dentro, ¿no? Entonces no podía estar, no podemos entender los problemas de salud mental solamente buscando la razón en el cuerpo. Carl Jaspers es el que busca esta explicación también en el exterior. Él establece, ¿no?, que nuestro objeto de estudio en psicopatología es el individuo como un todo en su enfermedad, en tanto que su enfermedad es mental y psicógena. Nuestro objetivo es el individuo, nuestro objetivo es el alma del individuo. Por eso, psicopatología quiere decir el estudio del alma enferma. Esa es la noción como filosófica y me gustaría siempre recuperarla, porque conforme va pasando el tiempo y la modernidad, las prisas, la aceleración de la necesidad de tener diagnósticos, nos empieza como a alejar cada vez de esto. Am, Hasta ahí, antes de avanzar, ¿conocían el término de psicopatología? ¿De dónde venía la palabra de psicopatología? ¿Qué opinan de esta cuestión de inclinarse hacia los pacientes? Ahí ustedes platíquenme, qué piensan, qué les deja reflexionando un poquito esto antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. Los leo. También sirve que estoy ahorita corrigiendo unas cosas de la prestación que quedaron un poquito como ilegibles. Entonces, parece que estas son las sesiones que tenemos para platicar, para hablar, para abrir los micrófonos, incluso aunque se escuche el microbús atrás, ¿eh? Paula nos dice saber de dónde proviene la palabra clínica. A mí también, fíjate que como también yo también me sorprendí, o sea, dije así, pues claro, de ahí viene, ¿no? Pero genuinamente repasarlo, tenerlo presente, creo que es algo bien, que inspira. Creo que la palabra que me gustaría utilizar ahí es que como que inspira cosas, o sea, entender nuestra labor desde ahí también, o sea, cómo podemos abordarla. Bueno, ahora, es importante que ustedes sepan, y esto ya es prepararlos para la secuencia 2, que hay una cosa curiosa con la psicopatología. Es un reto que tenemos que aprender a sortear y a entender al menos que la psicopatología nace como con ¿cómo decirlo? Eh, con una pierna como no tan bien firme, ¿no? O sea, con una piernita como tal vez no tan de todo desarrollada. Entonces, sus pasos pueden ser como muy claros, muy seguros, pero medio desequilibrados. ¿Por qué lo digo así? Porque la psicopatología, como les decía, esta expresión de la nosología, de esta disciplina médica, busca crear constructos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué le llamamos constructo? Entender que cosas como y esto es casi casi pregunta de examen, aunque no hay uno como tal. Cuestiones como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, el trastorno por uso de sustancias, la esquizofrenia, otros trastornos mentales, no existen como tal. Llevémonos esto. Estos diagnósticos no existen como tal. ¿A qué me refiero? No hay un bicho de la depresión. No hay una ameba de la ansiedad, que si te la tomas entonces te da ansiedad. No existe como tal un gen que es el gen de la esquizofrenia, ¿no?
No necesariamente. Sabemos que hay una predisposición genética a muchos problemas de salud mental, pero no hay uno que diga, ah, este te va a dar esquizofrenia y este te va a dar depresión. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una persona tiene depresión o ansiedad, estamos hablando de algo que se maneja dentro de los círculos médicos y clínicos para decir, esta persona presenta una serie de síntomas, acuérdense, no solamente uno, una serie de síntomas que le provocan sufrimiento, le incapacitan para desarrollar su vida cotidianamente y aparte es persistente, no se ha movido, no ha cambiado. Todas esas condiciones le llamamos depresión, pero es algo que nosotros etiquetamos, por así decirlo. A nosotros les llamamos así. Pero no es que vamos a encontrar la depresión en algún lado necesariamente del cuerpo, específicamente. Sí habrá, por ejemplo, cambios en a nivel corteza cerebral, neurotransmisores, y por eso ayudan los neurotransmisores, pero genuinamente no es lo único que genera la depresión. Aquí viene un poco una pregunta también retadora. ¿Los problemas de salud mental como la depresión están adentro de la persona o están también afuera de la persona? Pregunta importante. ¿Ustedes qué piensan? ¿La depresión solo estará dentro de la persona o también estará fuera de la persona? Les leo. Acuérdense, es momento de que nos pongamos en esta situación de, hay que, con lo que yo sé, con lo que yo sé, estoy en la primera secuencia del primer curso de psicopatología, a menos que alguien me diga, esta es mi segunda carrera de psicología y entonces ya tendría que haber sabido eso. Como ustedes lo conceptualicen, como ustedes lo tengan. Sí, sí, sí. Dice Iván, la depresión existe dentro, pero la manifestación se refleja en una más de las esferas de la persona. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, sí, o sea, lo vemos, ¿no? Pues vemos, pues a lo mejor su cabizbajo, ya no hace las cosas que antes disfrutaba, no tiene concentración, ¿no? Pero aquí viene una cuestión, ¿no? Para no extendernos mucho. Los problemas de salud mental también están en el ambiente de las personas. Y no estoy hablando con esto de que esté envenenada el agua, pero también podría generar algunos síntomas de salud mental. Dice Paula, la depresión no se encuentra completamente dentro ni fuera de la persona, sino que surge de la interacción entre factores internos y externos. Internamente influye la genética, los neurotransmisores y los patrones de pensamiento negativo. Muy bien, Paula, justo. Todas las trastornos mentales son multifactoriales. Es por eso que no hay un lugar donde vamos a encontrar puramente la depresión o la ansiedad o las adicciones. Pero también tenemos que entender que los ambientes generan, sobre todo, estimulan, generan y desarrollan algunas vulnerabilidades genéticas, ¿no? Muchas personas que tienen vulnerabilidad para trastornos esquizofrénicos o del espectro esquizofrénico, pero no lo desarrollan porque viven en ambientes que son menos estresantes, donde hay servicios estables, donde la situación política, económica y demás también no le generan demasiados retos para llevar al extremo a su capacidad de adaptación. Entonces, también lo mismo con las adicciones. Si no hubiera una sustancia afuera, por ejemplo, no habría por qué ser adicto, ¿no? O sea, al menos a las sustancias, ¿no? O sea, si no hay una droga afuera, ¿cómo voy a ser adicto a la cocaína si no hay cocaína en mi ambiente? Entonces, con todo esto, si se fijan, entonces es muy difícil encontrar cualquier trastorno mental en una sola cosa. Los trastornos mentales generalmente entonces son constructos, son ideas que nosotros utilizamos para referirnos a muchas cosas que ya pasaron y están presentes pero que no vamos a encontrar físicamente. Entonces, ¿esto qué representa? ¿Cuál es el reto que aquí vamos a encontrarnos? Esto que sucede naturalmente, o vamos a decirlo naturalmente porque no está en nuestro control, sino las relaciones sociales o de la persona con su familia, sus vulnerabilidades genéticas, sus pensamientos, su educación, todo esto que se convierte en el génesis de una posible psicopatología. Eh, Solamente lo que, lo que podemos observar y podemos medir va a ser abstraíble, ¿no? Es decir, esto que vi, como lenguaje raro que tiene la persona, esta forma de hablar, es lo que puedo oír y ver y entonces voy a llamarle de una manera y lo voy a poner como parte de un problema psicopatológico, ¿no? Lo difícil es que hay muchas cosas que no están y no estaban al principio de la psicopatología en la visión o objetivamente observables para las personas y para los psicólogos de ese entonces. Actualmente, claro, tenemos muchas formas de estudios de neuroimagen, secuenciación genética, o sea, cosas que no se sabían. Pero
la tradición, la raíz de donde nace la psicopatología, viene de abstraer cosas del ambiente y de la persona en conceptos cerrados que a lo mejor no hacen justicia o no captan en totalidad todo lo que está y produce estos síntomas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros veamos psicopatología, tenemos que saber eso, que es lo que yo diga acerca de lo que le está pasando a la persona, no captura genuinamente todo lo que le pasa a la persona, ni todo lo que es la persona. Y parece algo sencillo, pero si se fijan en los medios de comunicación, personas que no están formadas ni tienen un acercamiento serio a este tipo de problemas, empiezan a confundir las cosas y piensan genuinamente que la depresión es algo que se te va y se te quita, ¿no? Que te pones y o que se te puede borrar, ¿no? Cuando es, bueno, podemos darte antidepresivos, pero ¿qué pasa si tu ambiente es problemático? ¿Qué pasa si tu familia genera estas cuestiones de baja autoestima? ¿Qué pasa si tú tienes una vulnerabilidad genética? ¿Cómo atendemos eso? Entonces, a un movimiento importante fue que al no poder ver completamente esto, tuvimos que hacer un rompimiento con lo que Carl Jaspers hablaba, que era como los estados mentales y la alma normal a conductas anormales, o sea, algo que fuera observable. Entonces, rápidamente, ya nada más para terminar esta parte, quiero que ustedes se den cuenta de que existen tres grandes objetivos de la psicopatología. El primero, que fue heredado por la nosología, que era el de registrar y describir el cambio de conductas y las conductas anormales. Esto le vamos a llamar psicopatología descriptiva. Sepan ustedes que la psicopatología como disciplina tiene diferentes subdisciplinas y una de ellas es la psicopatología descriptiva. Y esta busca describir los sentimientos de las personas y sus acciones sin sesgos personales, culturales o teóricos para crear un entendimiento compartido. Se aborda a través de la psicopatología funcional y psicopatología especial, que es donde quiero llegar. El otro objetivo de la psicopatología justo es la psicopatología clínica, que busca estudiar y explicar sus causas y etapas patogénicas que subyacen al desarrollo de las conductas anormales. Es decir, ver cómo se desarrollan, cómo va evolucionando para poder proponer una atención o un tratamiento, ¿no? Entonces, si buscamos entender de la psicopatología clínica los síntomas y sus causas, también es como decir, bueno, vamos a partir de lo que nos dice la psicopatología descriptiva, lo que podemos ver, entender, observar, vamos a intentar tratarlo, modificarlo, eso es la psicopatología clínica. Y justo algo que nos hablaba un poquito antes, creo que fue Iván quien nos lo comentó, que tenía que ver sí, Iván nos decía, ¿no? Sobre la relación que existe con muchas otras disciplinas. Precisamente la psicopatología teórica es la que plantea el entendimiento del origen de las perspectivas y conceptos psicopatológicos. Es interesante porque esta rama de la psicopatología se pregunta a sí misma, ¿qué estás haciendo psicopatología? Ejemplo, uno de los grandes avances de la psicopatología teórica, uno de sus grandes como, vamos a hacerlo como saltos, fue eliminar de los manuales de trastornos mentales los trastornos conocidos como homosexualidad y transexualidad, ¿no? Porque se les consideraba en su momento desviaciones de la identidad sexual y entonces eran trastornos y tenían que ser atendidos con terapias de conversión, lo cual conllevaba más sufrimiento, más que otra cosa. Y después de la psicopatología teórica utilizándose, ¿en qué momento esto le produce sufrimiento a la persona, genuinamente? Su orientación sexual. ¿En qué momento le produce incapacidad? ¿No? Todo eso se produce, pero cuando una persona le hace daño, no por sí mismo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace la psicopatología teórica. Intentar entender las conductas anormales para revelar los cimientos filosóficos y epistemológicos de sus manifestaciones. Saber si lo que nosotros ¿por qué entendemos que algunas cosas son malas? ¿Por qué algunas cosas son negativas o no saludables? Bueno, eh, esta es la lámina que quería llegar. Les hacía al principio una pregunta que tenía que ver con que cuáles son estas características, cómo sabemos que un síntoma se transforma en un síntoma, ¿no? ¿En qué momento una experiencia como la tristeza que todos podemos pasar se convierte en algo patológico o algo psicopatológico? Ustedes me decían, porque produce dificultades para la convivencia social o pues ya genera como problemas en el desempeño porque a lo mejor produce una sensación física negativa que ya no es tan agradable, que no es agradable y que evita como las actividades. Eh,
Y justamente lo que de repente tenemos, no de repente, lo que tenemos que recuperar precisamente en la acción en la psicopatología es esta diferencia, ¿no? O sea, como complementarla entre la de psicopatología funcional y la especial. Vamos por partes. La psicopatología funcional es este abordaje de entender los problemas de salud mental, pero que se enfoca en la observación externa y la clínica de las conductas anormales. O sea, esto que hacíamos como de, a ver, ¿qué podemos ver, qué podemos abstraer? ¿A qué sí le podemos poner nombre? Porque lo podemos registrar. Y entonces los médicos y psicólogos han avanzado mucho en esto y la psicopatología actualmente se basa mucho en este enfoque, que es vamos a utilizar los criterios del DSM-5, test psicológicos, manuales, entrevistas, para buscar lo que nosotros suponemos que es el trastorno. Y lo que se ha dejado mucho de lado es la psicopatología especial, que es el abordaje que se apoya en el autorreporte de los estados internos. Es decir, qué es lo que nos dice la persona acerca de sus propias experiencias que considera anormales o no anormales o normales simplemente. Este, para esto, ¿qué utilizamos? Herramientas como las entrevistas más a profundidad, semiestructuradas, actividades de empatía, contextualización, escucha activa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les presento nada más como como un punto de reflexión, esta pintura de Frida Kahlo, que habla sobre la que se llama la columna rota, ¿no? Una pintura que hizo relacionada a esta experiencia de haber sufrido un accidente en la juventud y haber tenido problemas ortopédicos toda su vida que le generaban muchísimo dolor, pero que también estaban relacionadas a su estado de ánimo. Yo les pregunto, Iván, Vic, Luna, Paula, si quieren responder, esto ya es un poquito más opcional. ¿Qué les transmite, qué transmite esta pintura? Si le ponemos un poco de detalle, si la vemos un poco con más atención, si nos inclinamos hacia ella, ¿no? Hacia la pantalla si quieren, ¿qué transmite eh, esta pintura? Si la han visto expuesta en manera en vivo, también es muy impresionante verla. Dice, Luna nos dice que dolor y tristeza, ¿ok? Dolor físico y tristeza emocional, o pueden ser por ambas emocionales y también físicas, ¿no? La tristeza también se siente físicamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién quiera participar? Ujú, Paula nos dice dolor físico y emocional, claro, ¿no? ¿Ustedes creerían que hay algo que se está transmitiendo más por esta pintura, no por los elementos, porque podemos decir, pues tristeza, dolor o lo que sea, por las señales por la representación de los clavos y de las lágrimas? Iván nos dice múltiples heridas cargando a donde quiera que va, dolorosas, y Paula nos dice fuerza y resistencia. Ok, como algo que se mantiene a pesar de una columna, ¿no? Rota. La pregunta que les decía era, ¿creen que... Luna nos dice, me llama la atención todos los clavos. ¿Qué representarán todos los clavos, no? Sería interesante haber hablado con Frida Kahlo en su momento y es ¿por qué los clavos? ¿Por qué clavos? ¿Por qué no quemaduras? ¿Por qué prejuicios quizás, no? Puede ser una representación. Y entonces empezamos a hacer otro tipo de psicopatología y otro tipo de clínica, ¿saben? Cuando empezamos a hacernos estas preguntas, cuando observamos y no nos dejamos ir por los elementos, sino por el todo. Es la pregunta que quería hacerles y como la reflexión, más bien que más que pregunta. Es estas pinturas, estas experiencias pueden transmitir algo más que sus partes. Sí, dice que le duele la columna, dice que llora, dice que tiene piquetes en el cuerpo, siente que su ambiente es poco propicio, ¿no? Pero si lo vemos todo en un total, ¿no? En una gestalt, como dirían, eh, transmite otra cosa. Bueno, transmite algo más que sus partes. Y entonces eso también es la psicopatología, es el estudio, la observación de estos estados anormales alterados, aunque pudieran ser menos fáciles de captar desde nuestra experiencia normal, comillas, normal. Es importante entenderlas desde ahí también, ¿no? Porque si no, por ejemplo, actualmente los sistemas CA y DCM utilizan un enfoque categorial basado en la lista de síntomas que producen el enfoque funcional, como consecuencia en la formación de profesionales y para los usuarios de servicio de salud. Vamos a ir viendo la siguiente sesión
de que la psicopatología no se reduce simplemente a encontrar y aprenderse los términos del DSM-5 y el CIE-10 y ver qué problema de salud y cómo diagnosticarlo. Tiene que ver con cómo la persona vive específicamente estos síntomas, porque eso va a influir en su tratamiento. Uno de los elementos que sabemos de sin importar la rama teórica o la escuela de psicoterapia o de atención, uno de los elementos comunes que son útiles y que conllevan resultados positivos en psicoterapia, apoyo psicológico, es la alianza terapéutica, sin importar qué tipo de psicólogo eres. La alianza terapéutica, el cómo existe esta relación de confianza, entendimiento, seguridad con el psicólogo, es lo que produce cambios positivos. Entonces, quería que llegáramos justo a esta diapositiva para nada más dejarles un poco la idea que para su trabajo de Jessica, de esta última, parte de la secuencia uno, es importante que ustedes tomen también en cuenta esto. Sabemos que el caso de Jessica es una cosa como muy cuadrada, muy limitada, porque les da muy poca información. Pero no se trata solamente de eso, sino de que ustedes también qué preguntarían, qué les gustaría saber, qué otras cosas creen que podríamos evaluar, interesarnos del caso de Jessica, que nos pudiera dar no solamente los criterios suficientes para ver si es o no una psicopatología, sino entender a los criterios no solamente desde lo estadístico, desde lo normativo, funcional, sino incluso desde qué otros puntos o qué otras cosas podemos hacer para poder entender mejor el caso de una persona que podamos y para que sea más fácil apoyarla, ¿no? Entonces, vamos a detener un poquito la presentación. ¿Qué piensan hasta el momento? ¿Qué piensan que les queda de estos pequeños, estas diapositivas? Los leo, los escucho con mucho gusto. Mientras tanto, les busco otra diapositiva que quería presentarles y trabajar con ustedes. Mm, Ah, aquí está el mensaje. Todavía no hay ningún. Iván, no sé, yo creo que se puede evaluar qué ha sucedido tiempo antes desde el inicio de los síntomas. No saben qué útil y importante es eso precisamente, porque muchos problemas de salud mental, no sé si conocen el concepto, tal vez no, de experiencias adversas en la infancia, experiencias adversas en la infancia. Hay estudios aquí en México y en el mundo que hablan sobre precisamente cómo estas experiencias adversas en la infancia están relacionadas a multitud de problemas de salud físico y mental. Esto que nos dice Iván es que podemos hablar sobre lo que sucedió antes de los síntomas, incluso desde ese entonces. Paula nos dice, el caso de Jessica y los conceptos de psicopatología muestran cómo los síntomas, el contexto y la experiencia de la persona se interrelacionan para comprender y entender problemas como la depresión. Es clave integrar la evaluación clínica con la comprensión psicológica de su vida diaria. También es cierto, o sea, lo que muchas veces hablamos, ¿qué pasa? Sí, o sea, tú puedes supertratar a una persona y atenderla y quererla cuidar y aislarla incluso, ¿no? En una clínica, en un hospital, para que pueda recuperarse, pero si va a regresar al mismo ambiente donde se enfermó, quizás ahí tenemos que empezar a trabajar algunas otras cosas, ¿no? Eh, Ahora, tomando en cuenta precisamente esta reflexión acerca de ver el íntegro, o sea, como ver a la persona y el caso de una manera más completa, no quedarnos solamente con lo evidente, porque eso sería justo seguir haciendo psicopatología de principios del siglo XIX, ¿no? No, del siglo XX, que es quedarnos solo con lo observable que está mal, ¿no? Pregunta al auditorio, también aquí nos están viendo. ¿La salud mental es lo contrario a la enfermedad mental? Lo pongo aquí en el chat para que tengamos. ¿Salud mental es lo contrario a enfermedad mental? Pregunta seria. ¿Ustedes qué piensan? Porque de repente pensamos eso, ¿no? Es como el opuesto, salud, enfermedad, ¿no? Es como, son dos polos. Pero en el caso de la enfermedad mental o de los trastornos mentales, ¿será así también? La salud mental, cuando tenemos salud mental, entonces no tenemos enfermedad mental y viceversa. Cuando tenemos una enfermedad mental, no tenemos salud mental.
los leo, los escucho. Pueden compartir también un emoji, así de, no sé. ¿Qué piensan? Ya, les juro que es la última pregunta que hacemos para ya ir perfilándonos hacia el final de la sesión. Pero creo que es importante ver desde dónde empezamos a entender esto de qué es los trastornos mentales. Pues vamos a empezar a enfrentarnos en poco tiempo, si no es que ya muchos de los colegas y que ustedes van a entrar a este punto, de que los contenidos como ahora se vuelven como más laxos en cuanto a su rigurosidad de investigación de evidencias, pues parecerá que en algún momento por videos de TikTok, Facebook, redes sociales, todos van a saber qué es o qué es o salud mental o psicopatología, pero aquí vamos a tener un conocimiento más experto. Iván dice, desde el punto de vista de las políticas de salud mental se puede referir a buenas prácticas para evitar trastornos mentales, mientras que enfermedad mental es un concepto que se refiere a diagnósticos específicos. Oh, muy bien, muy, muy, muy interesante reflexión. Paula dice, yo digo que no porque una persona pueda tener o no tener un trastorno clínico y aún así no gozar de plena salud mental por estrés, conflictos personales, dificultades. Muy bien, Paula. Y Luna. No sé, yo digo que no, es como la información que nos proporcionan los recursos, no, que suelen ser conductas normales llevadas de manera exagerada, que suelen ser conductas llevadas de manera exagerada, ¿ok? Justo, nos detenemos en esto, ¿no? Que es, existen prácticas que nos van a dar salud, y otra cosa, por ejemplo, nos dice Iván, que es estos conceptos que hablamos que no son reales, que son etiquetas complejas que nos hablan de muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Eso es un trastorno mental, pero no existe un trastorno bipolar en alguna parte del cuerpo, pero sí se expresa en el cuerpo. Y lo que nos dice Paula también, ¿no? O sea, podemos tener personas que no tienen ni un diagnóstico, pero tienen muy mala salud mental. Y Luna nos dice justo que a veces las conductas normales pueden ser solamente exageradas y nosotros quererlas tal vez como clasificar como tal. Entonces, un elemento extra, ya para ir cerrando un poco la sesión del día de hoy, que quiero como compartirles, es esto que se llama modelo bifactorial de salud mental y enfermedad mental, ¿vale? Este modelo, no es el autor original, pero es de ahorita donde tomé esta gráfica. Habla sobre que justo durante mucho tiempo, o a veces las personas se llevan con la idea de que la enfermedad mental y la salud mental son partes de un polo, ¿no? Entonces cuando tengas salud mental, entonces vas a estar libre de enfermedades mentales, o al revés. Pero lo que nos dicen estos autores es que una dimensión primero, una primera dimensión, es la salud mental, tal como nos lo comento un poquito en su ejemplo Paola, que es, yo puedo tener alta salud mental, entendida como la capacidad de adaptación, de hacer mis actividades, de sentirme contento y suficiente conmigo mismo, y un punto así como varios niveles, o sea, con varios niveles, puntos intermedios, estar dentro de este espectro y uno de sus polos sería la baja salud mental, ¿no? Que tendría que ver con esta incapacidad para hacer las cosas, dificultad para relacionarte con los demás, el autocuidado, llegar a objetivos. Y justo lo que nos decían es, no necesariamente tienes que tener un diagnóstico. Y por otro lado está el otro polo, que es el de tener sí un padecimiento mental, ¿no? Un trastorno mental. Entonces, sabemos que que los padecimientos o los trastornos mentales pueden presentarse en diferentes intensidades, ¿no? O sea, puede haber personas que tengan trastorno por uso de sustancias o adicciones que pueden ser todavía hasta socialmente funcionales y otras personas que genuinamente generan un quiebre y terminan muy mal. Y puede que porque tengan otras enfermedades mentales, relacionadas como trastornos psicóticos, ¿no? Ah, o personas que tienen TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que pueden tener muchos problemas con la adaptación general, pero que otras que incluso tienen carreras muy desarrolladas, precisamente en parte apoyadas por algunas características de los síntomas. Entonces, si nosotros vemos entonces esta experiencia humana en estos dos cuadrantes, recuerden que solamente es un mapa, es una referencia, es una forma de reflexionarlo y de abordarlo. Podemos hablar de cuatro grandes grupos de personas con todos sus subgrupos en medio, ¿no?
Uno de ellos es las personas que tienen alta salud mental, pero y no tienen un padecimiento mental. Por eso que nos referimos a personas que no tienen, no juntan estos criterios o estos diferentes elementos para decir tiene tal trastorno, pero que aparte tiene esta capacidad de adaptación que hemos hablado y de desarrollarse y motivarse. Un gran número de personas en el mundo, si no es que la mayoría de la población, podríamos decir que se encuentra entre este cuadrante, ¿no? Entre esta pequeña área como extrema y esta como hacia el medio. Bueno, tendríamos lo que nos estaba hablando justo muy bien identificado Paula, que es, hay personas que pueden tener padecimientos, sí, no tener padecimientos mentales, pero tener una muy mala salud mental. ¿Entiendes aquí, por ejemplo, un gran número de hombres que por reproducir ciertas conductas entendidas como propias masculinas tienen muy mala salud mental porque no se dejan ayudar, se culpabilizan a sí mismos de sus fracasos y sus éxitos, se sienten incomprendidos, sienten que las demás personas deberían de estar atendiendo sus necesidades, etc., etc., etc. O mujeres que se encuentran muy subyugadas por discursos de género y entonces se sienten mal con su cuerpo porque no es como el de la modelo, se sienten mal porque no tienen un cierto, cierto peso, características físicas. Entonces, esto solo es un ejemplo, pero nos habla de personas que no tienen un diagnóstico, pero generalmente las condiciones sociales e internas, cognitivas, generan una discapacidad entendida o leve en términos de no poder funcionar a su máximo y, no, y sobre todo presentar sufrimiento, ¿saben? Y entonces eso nos habla la puerta de decir, ah, claro, puede haber sufrimiento y no dificultad para las relaciones sociales o para hacer las tareas o el trabajo. Entonces, un elemento importante de que no siempre solamente es que le afecte a la persona un trastorno mental o un problema de salud mental, su capacidad, sino que puede ser completamente sufriente. Muchas personas que viven y que terminan su vida a través del suicidio tienen este perfil de personas que pareciera que todo estaba bien, pero por dentro estaban sufriendo. Cuando hablamos y pensamos en el imaginario colectivo, una persona con un padecimiento mental grave, nos vamos precisamente a este extremo, que es el de la persona con un trastorno disociativo, que ya está en la calle, no tiene redes de atención y de apoyo y tiene muchos problemas físicos y, aunados a esta falta de cuidado, ¿no? Eh, y entonces hablamos de que hay una persona con un padecimiento, diagnosticado o no y una muy baja salud mental, ¿no? Entonces, imagínense, este es el peor de los, vamos a llamarle así, es el peor de los casos, ¿no? Que son personas que pueden tener, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático por un abuso sexual, ¿no? Durante la infancia. Te llegó Rodrigo, bueno, un poquito tarde, pero vamos a darle entrada, ¿no? Podemos tener estas personas con un trastorno de estrés traumático grave, incapacitante, pero que aparte no tienen redes de apoyo y que constantemente se sienten mal física y mentalmente, emocionalmente, y que no pueden avanzar en todo caso, ¿no? O que les cuesta trabajo y que aparte el medio les dice, ay, pues ya supéralo, ¿no? Ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, qué terrible experiencia, ¿no? Y por último, el último cuadrante sería el de las personas con un padecimiento mental y una buena salud mental. Y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo podrá pasar eso? Y si lo pensamos, hay personas que tienen trastorno de déficit de atención, pero que son funcionales en sociedad. Tenemos personas que tienen trastornos del espectro autista y son funcionales en sociedad. Tenemos personas que están en recuperación constante de trastornos de uso de sustancias, adicciones, y que en su recuperación saben que no pueden coquetear con la idea de volver a consumir y tienen este diagnóstico pero que son funcionales, o incluso personas que cuando están en medio de esta cuestión de adicción, generalmente por un breve periodo de tiempo, son el alma de la fiesta, el mundo las quiere, piensen en estrellas de rock, artistas, están en una cuestión adictiva fuerte, pero tienen acompañamiento, ideas, creatividad, todo esto. El problema es cuando se van todo esto vínculo social, red de apoyo, y entonces caen hacia una muy baja salud mental. Y así podemos irlo pensando con todos los trastornos que ustedes quieran. Hay que pensar que una labor del psicólogo, ¿no? Es no solamente que va a ser como justo, como son tantos factores que determinan esto que llamamos trastornos mentales. Uno, sí es generar una red entre muchos profesionales para brindarle el mayor sostén a la persona. Pero saber que también no todos los factores van a desaparecer y tal vez todas las modificaciones de vida que han surgido de la persona no van a desaparecer.
Entonces, no es tanto querer eliminar un padecimiento mental cuando tal vez se necesita de muchas condiciones para reducir sus síntomas. Pero eso no quiere decir que no podemos apuntar hacia la alta salud mental, ¿no? Podemos pensar en personas como, pues ustedes vamos a poner, porque ya repetí muchos mismos trastornos, estoy pensando ahorita en uno menos frecuente, síndrome de Tourette, ¿no? Que tiene que ver un poco más con esta dificultad de impulsividad, ¿no? Del sistema nervioso. Pues bueno, puede ser un padecimiento y puede entenderse como un padecimiento mental, pues si no es totalmente grave, podría ser un poco difícil en la cuestión del acompañamiento social. Pero ¿cómo podremos tender a la alta salud mental sin estar como peleándonos nada más por el padecimiento? Generando redes de apoyo, psicoeducación, que las personas alrededor de esta persona puedan sentirse entendidas, informadas acerca de qué es esta condición. No tomar de manera personal lo que pueda salir de la persona, o sus conductas impulsivas o compulsivas. Y ayudarle a generar estructuras para que pueda desarrollar sus actividades de manera normal y cotidiana, ¿no? Y así podemos ir pensando en cada uno de los trastornos. Entonces, es un hecho que el ambiente, las oportunidades y el apoyo social son determinantes. Es un paráfrasis nada más de lo que les decía al principio. El trastorno mental, la enfermedad mental, también está fuera del paciente, también está fuera de la persona. Pero la salud mental, el apoyo, eso que permite un estado de vida más saludable y óptimo, también es parte bien también de afuera, no solamente de las ganas, de la bioquímica del cerebro, no, de ahí no viene solamente la salud, también viene de lo que está allá afuera. Entonces, un psicólogo también hace esa labor de identificar y si no sabe cómo se apoya de otros, hasta trabajadores sociales, coach físicos, ¿no? O sea, entrenadores físicos para poder hacer esta red y entender cómo podemos apoyar a la persona. Pero sí, eso es un poco la idea que quería compartirles. Si quieren integrarla al caso que ustedes van a hacer de Jessica, pues pueden hacerlo simplemente haciendo un análisis de en qué punto se encontraría Jessica de estos cuatro cuadrantes, de esta dimensión, qué apoyos sociales podría necesitar, apoyos sociales podríamos estar teniendo, ¿no? ¿Saben? Es como un entrenamiento de ampliar un poco, tener unos lentes muy especiales para entender la condición de salud mental y psicopatológica de una persona no solamente cerrada a criterios diagnósticos, sino a una experiencia de vida. En fin, hemos llegado a esta parte final de nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Comentarios, reflexiones, ahora sí, sugerencias incluso, ¿no? Críticas, los escucho, los leo. Adelante, también Rodrigo, vi que llegaste un poquito después, pero bienvenido. No se va a quedar un poquito como... Ah, también dudas de las actividades, de cómo se entregan, de con qué se hace, cómo se manejan. Ah, gracias, Iván. Esperamos que siempre sean como muy instructivas, que les den más elementos de reflexión de lo bonito que es la psicopatología, ¿no? De la siguiente sesión, la segunda sesión psicológica, hablaremos un poquito más, pero que ya hayamos entrado al tema del DSM-5, que es este Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, porque es una herramienta, no es la mejor herramienta del mundo, es la que tenemos que aprender a usarla bien, pero que sepamos que no es, la psicopatología no es el DSM-5, psicopatología no es aprenderse el DSM-5. Y es una unidad que me gusta mucho porque se puso como mucho amor y mucho tiempo en la elaboración de la misma sesión y porque habla un poco sobre la exploración de la historia de los sistemas de clasificación diagnóstica. Si quisiera dejarles algo como una recomendación, sugerencia para explorar esta parte que es la de las historias, bueno, les los voy a compartir en el video. Esto. Ah, esta parte que es un libro, ¿no? De la historia de los sistemas de clasificación diagnóstica, me gustaría mucho que lo pudieran abordar con la idea de cómo ha cambiado en un siglo nuestra forma de entender los trastornos mentales. O sea, sí ha ido acelerado, o sea, sí ha ido como rapidísimo, eh, pero más rápido que en los últimos 500 años, ¿no? Es cada una de estas versiones del DSM parte
de la evolución del entendimiento de qué es un trastorno mental, qué es una enfermedad mental, ¿no? Pero como les digo, es una herramienta que tenemos que analizar con mucho cuidado porque no es perfecta, hay muchas cosas que decir de ella, pero también hay muchas cosas que nos ha ayudado. Entonces, también es una cosa más. Entonces, ¿algún otro comentario aparte del diván? ¿Dudas sobre calificaciones? Dudas respecto a la próxima tarea. Sí, ¿qué pasa, Iván? ¿Qué es la duda que tienes de la siguiente tarea? Ajá. Leo tu comentario. Espero. A lo mejor pusimos mal el horario. Ok. Entonces, ¿cuál sería la duda del taller? O sea, si es una duda puntual, con gusto podemos responderla. La siguiente actividad, no sé, levante su mano virtual. ¿Ya han tenido en otros módulos actividades tipo taller? O sea, si pudieran levantar quienes sí han tenido actividades de entrega tipo taller. Bueno, Paula nos dice que sí. Paola ya ha tenido experiencia anterior con taller. ¿Alguien más? Luna, Paola, Iván, ajá. ¿Qué? Luna, Paola, Iván, ajá. Rodrigo, Judith, Vero, también han tenido experiencia, o sea, ya han entregado en otros módulos talleres. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, bueno, no sé, Iván, cuál sería como tu duda central, pero si hacemos un pequeño repaso, si eso ayuda, es el que, bueno, vamos a ponerla acá. Si quieres abrir tu micrófono, Iván, para plantear tu duda o ponerla en el chat, la respondemos puntualmente. Pero si nos vamos como a las generalidades, recuerden que un taller es una actividad donde ustedes entregan un trabajo y sus compañeros y yo vamos a evaluarlos. ¿Qué implica esta última parte, que es el final de la secuencia uno? Con base en toda tu información del caso inicial, ¿no? Sí, pero aprende tu micrófono, sí puedes prenderlo, Iván. Según yo, sí hay, Ah, adelante, Hola, Iván. hola, profesor. Buenas Sí, tardes. Perdón, es que estoy en el trabajo, ahorita me salí tantito. ¿Sí me escuchan? sí, ¿Todo bien? claro. ¿Sí? Excelente. Yo tenía considerado hacer el documento y en el desarrollo poner el documento de apoyo, la guía de apoyo, donde viene cada uno de los criterios y Esta. pues con la explicación correspondiente. Me llama la atención que al final en la estructura de la tarea dice anexos, agregar la guía ilustrativa. Entonces, debemos de llenar la guía y en el documento, en la parte de desarrollo, poner alguna otra cuestión. Esa es la duda, porque yo lo iba a Ok. aterrizar directo con la tabla, pero como me llamó la atención que dice ahí en los anexos, anexar, adjuntar la guía. Sí, entiendo. Sí, o sea, justo, si las instrucciones dicen, incluye en tu análisis una descripción de cada uno de los elementos más representativos que encuentres. Asimismo, determina los componentes psicológicos presentes en el caso de Jessica de manera correcta y precisa. Utiliza el siguiente documento de apoyo para la elaboración de tu trabajo. Tal cual, si se fijan, está planteando que hagan el análisis de descripción más representativos, sí, a partir de los principios de Ortiz Tallo, ahorita para esta sesión, les... compartí algunos otros elementos, como puede ser esto del modelo bifactorial, que también se los comparto, se los dejo como una diapositiva, ¿no? Y también como la grabación de esto. Y también estas reflexiones que hicimos el día de hoy acerca de la labor psicopatológica. Ah, la guía como tal sí tiene que ir como parte de un anexo, digamos que como documento de apoyo, perdón, ahorita lo estoy abriendo otra vez, ya lo tenía abierto aquí, sí. Entonces, esto por favor, intégrenlo como el resumen, pues vamos a decirlo, a ver, esto es el resumen de todo lo que yo observé dentro del caso de Jessica. Biológico, estadístico, social, sufrimiento, que son los de Ortiz Tello. Pero su documento principal tiene que tener un desarrollo, o sea, cómo van a plantear el análisis con base en los elementos ya mencionados. O sea, tienen que hablar un poquito sobre a ver, yo voy a empezar a entender este caso a partir de los criterios del modelo bifactorial, de un análisis sobre de qué parte de la psicopatología descriptiva y funcional. Para los que vayan llegando ahorita, pueden verlo en la repetición del video. Hablamos sobre la psicopatología
las ramas de la psicopatología y sus subramas. Una de ellas la psicopatología descriptiva y tiene dos vertientes, funcional y especial, ¿no? Entonces, pueden verlo aquí para que sepan de qué nos referimos. Entonces, justo quería que viéramos estos elementos para que no fuera nada más llenar esto, ¿no? O sea, la tablita y ya, sino que ustedes puedan abrirse un poco más a la reflexión de cuál es el caso de Jessica y qué nos hace falta saber, ¿no? ¿Qué nos falta preguntar incluso? Eh, Fuentes de información, ¿no? La conclusión, de alguna manera sí tiene que ser una explicación de cómo se podría intervenir profesionalmente en la situación de Jessica, con lo que ustedes sepan el día de hoy, con estos conocimientos que vamos teniendo, ¿no? O sea, no, vamos construyendo el conocimiento. Y sí, la tabla que nos comentaba Iván se expone como un anexo, pero no es el corazón del trabajo. Ojo, eso sí es importante. Esta tablita no es el trabajo es toda la entrega de estos puntos, de este desarrollo. Y una vez que hayas elaborado tu trabajo, pues lo enviamos para su revisión, ¿no? Y entonces, recuerden que esta primera entrega se va a cerrar este próximo lunes 15 de septiembre. Yo lo sé, es feriado, por eso tienen, solamente, tienen hasta ese día, ¿no? 23. Hemos tenido una semana para trabajar. Y después, a partir del siguiente y segundo de ese lunes 15, se va a abrir las evaluaciones y en promedio tendrán que utilizar, calificar a dos de sus compañeros. Y entonces recibirán todos tres evaluaciones, dos de sus compañeros y una mía. Y con eso se sacará el total de evaluaciones. Recuerden que parte del taller importante es que también se va a calificar la forma en la que ustedes califican. Si de repente se observa que ustedes son bien injustos porque de repente les tocó la persona que no es santo de su devoción, me voy a dar cuenta. Si de repente todos le pusieron 10 porque es sus super amigues, también nos vamos a dar cuenta. Entonces, sean como muy claros y muy justos en a ver qué está llegando, está describiéndolo según lo que yo sé claramente esto. Recuerden que para la evaluación, esto también se me estaba olvidando, qué bueno que me acordé. Aquí no la puedo ver ahorita, pero va a haber una rúbrica, hay una rúbrica ya preparada para ustedes cuando vayan a formulario de evaluación. Aquí está. El formulario de evaluación es la guía con la que ustedes van a calificar a sus compañeros. Entonces, vamos a verla por acá. Van a calificar cosas como si describe que la conducta de Jessica con base en referentes teóricos de manera correcta y completa. Analiza la conducta de Jessica mediante criterios biológico, clínico, estadístico, social y de sufrimiento. Esto que se nos estaba olvidando mucho hace rato. Interfiere en su funcionamiento. Componentes psicológicos presentes. ¿Qué otra? Presenta una introducción clara. Acuérdense siempre que la introducción es lo último que se describe en un trabajo de este tipo. ¿Por qué? Porque la introducción es como una presentación al lector de qué es lo que va a encontrar en el documento principal. No es el espacio para presentar necesariamente datos estadísticos, sino en la primera sección vamos a encontrar, en la segunda sección va a ver usted el análisis del caso de Jessica, en la tercera vamos a encontrar unas conclusiones y en el cuarto las referencias. Entonces también tiene aspectos de estructura. ¿Qué más? Ortografía, seguramente el último debe de ser el de APA, fuentes de información, ¿no? Y, no, ya son los únicos datos. Entonces, es como una revisión muy general de cómo viene esta siguiente actividad. Y bueno, Iván ya me dijo que ya lo entendió. ¿Alguien que tenga otra duda o alguna otra pregunta sobre esta actividad? Ay, no estaban viendo ahorita esto, ¿verdad? Estaban viendo lo de Río. ¿Por qué nadie me avisa? No sabía que se había cambiado de esto. Aquí está, listo. Entonces, a lo mejor no lo vieron, pero vamos a repetirlo, nada más porque sí. Este, ¿Qué van a calificar ustedes sus compañeros? Planteamiento y argumentación. Esto cuando ustedes entreguen y les lleguen sus actividades que van a calificar, se va a desplegar esta misma rúbrica, ¿no? Pero también considérenlo para que ustedes hagan su trabajo desde ahí, ¿no? O sea, para que cumpla con estos criterios. Y como no sabía que no estaban viéndolo, sino otra pantalla que está aquí abierta, em, acuérdense que el desarrollo implica el análisis del caso, las conclusiones del mismo y que solamente como anexo se pone este documento de apoyo, ¿vale? Entonces, esa era como la explicación general. ¿Dudas, preguntas extras? Si no, para que empecemos a cerrar nuestra sesión. Pensamos que era sorpresa.
Y dije, oh, caray, ¿por qué no me dice? Nadie, o como dicen este meme del señor que lo atraparon en plena transmisión insultando a otros reporteros. Sí, avisen, ¿no? Avísenme de que no están viendo nada. Entonces, bueno, Rodrigo nos dice que ninguna, por favor, quienes llegaron un poquito tarde, vean el video, repásenlo. La sesión, segunda sesión, dejen darles ahora sí. Una disculpa de la semana pasada, también sé que eso fue un problema y que no se pudieron conectar el día de hoy algunos porque estuvieron en la anterior, pero yo tuve problemas serios de conexión. No iba a ser posible tener la sesión definitivamente o no como a mí me gusta y las planeo. No falta mucho, es el 9 de octubre, lo vamos a tener dentro casi de 2 semanas, lo que me hace pensar, no, 2 semanas, ¿cuál? Una, dos, tres, cuatro. Dentro de un mes nos vemos otra vez. Vamos a retomar los ejemplos que veamos en la secuencia 2 sobre otros trastornos mentales y vamos a hacer reflexiones de este tipo, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, que estén muy bien. Recuerden que me pueden encontrar en el mensajero, en el foro general o en InstaSocial. Ojalá tengan en cuenta de InstaSocial porque es muy interesante de repente lo que ponemos ahí. Eh, y creo que ya. Sí, solamente, por favor, cuando pongan mensajes en el mensajero, pongan su grupo y su módulo al principio. La cantidad de repente de mensajes que me llega es así de, y cuando me ponen el grupo y el módulo es, ya sé de qué estamos hablando, vámonos hacia allá. Y les respondo mucho más rápido. Entonces, eso sería todo. Gracias por estar conmigo, gracias por el interés que tienen en este módulo y nos vemos dentro de un mes otra vez. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye.